Realidad virtual es el primer oxímoron que vamos a tratar en este podcast. Sí, es un oxímoron ya que lo real es aquello que la mayoría de los seres conscientes decidimos que existe. Lo virtual, por su parte, es aquello que parece que existe, pero no realmente. Es lo que aparenta ser real, pero lo hace tan bien que se vuelve casi indistinguible de lo real. ¿Qué es la realidad virtual entonces? ¿Qué se concibe al juntar el ser con el aparecer? Este es uno de los problemas más antiguos de la filosofía, por más de que el término solo haya sido acuñado hasta hace poco tiempo. Desde Platón hasta Nick Bostrom, pasado por el sujeto kantiano, el Ant-Man del hinduismo y tu vecino el niño rata al que le compraron el Oculus Quest 2 y ya no se calla con que en el VRChat está lleno de furros. Por eso estamos hoy aquí, para ver si logramos trazar una línea entre lo real y lo real virtual. Bienvenidos, Oxímoron Podcast escuchas que nos saludan desde su dispositivo móvil de obsolescencia programado favorito. ¿Qué más, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Sofi? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal, Isael? Hola, ¿cómo van? Vamos a mostrarles lo nuevo que tenemos. Esto es todo lo que hay. O sea, el máximo esfuerzo posible para poder hacer ese movimiento. Años y años de ingeniería humana para que se nos mueva la boquita automática con el bicho este. Tal cual. Pero bueno, aquí estamos. Estamos justamente en nuestros nuevos cuerpos virtuales. Este es el face reveal de Oxímoron Podcast. Esto es lo máximo a lo que vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, sí. Sí. Y bueno, pues el tema de hoy, como veníamos diciendo, era la realidad virtual, ¿no? Entonces podríamos comenzar intentando definir qué es la realidad virtual. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esa definición? Pues creo que primero tocaría pensar como qué es realidad y qué es virtual por separado. Porque como lo estábamos mencionando en el intro, pues la realidad virtual es un oxímoron, ¿no? O sea, la propia definición de realidad y la propia definición de virtual son dos cosas muy diferentes la una de la otra y podríamos llegar a pensarlas como opuestas. Pero al juntarlas tenemos un nuevo significado. Entonces creo que al verlas por separado podemos mejor entender qué significan en conjunto. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Qué dirían ustedes que es lo real? Pues yo encontré una definición que me pareció como bien chévere y es la dimensión externa a la experiencia. Eso es como lo que yo sentí que de pronto podría llegar a asemejar más a la definición de la realidad, o sea, todo lo que no puede ser simbolizado o que no puede ser definido, que necesitamos observarlo y darle nuestra atención para poder de alguna manera conceptualizarlo. Eso es lo que yo diría que es real, y con esto estoy afirmando que nosotros realmente no tenemos ninguna capacidad de conocer la realidad, porque siempre tenemos un sesgo que es la conciencia, en teoría. Eso es lo que yo pienso de la realidad. Sí, la conciencia y un poco también los sentidos, ¿no? Porque también uno podría definir realidad como lo que perciben nuestros sentidos. Entonces uno puede decir como la realidad de los humanos es una realidad diferente a la de los animales. Y por supuesto una realidad diferente a la de las plantas. Pero todos estamos, entre comillas, en el mismo universo. La misma realidad, solo que la interpretamos de maneras diferentes. Entonces esa realidad podríamos verla como esa, no sé si, ese mundo, ese entorno que compartimos en común, pero que no experimentamos de la misma manera. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, creo que esa sería la diferencia grande entre lo real y lo existente. Creo que la existencia es algo que no depende del ser humano, ni de la visión que tenemos de ella, pero luego a lo que llamamos real sí depende netamente de la experiencia humana, de lo que nosotros vemos, de lo que percibimos, de lo que está a nuestro alrededor, en función de que somos seres humanos que somos capaces de percibir con ciertas limitaciones y ciertas otras ventajas. Es como un acuerdo social al cual hemos llegado, ¿no? O sea, todos dijimos como, ok, esto de acá, esto que estamos viendo, eso es real. ¿Por qué? Porque lo podemos experimentar. Creo que sí, la realidad está muy ligada a ¿qué es eso? Como las sensaciones, los sentidos. Eso es lo que pienso acerca de la realidad. Creo que en eso concordamos bastante, entonces. Como sentidos y también un poco de... O sea, los sentidos son una gran parte porque justamente son lo que nos permite entender el mundo, ¿no? Pero digamos que la mente como tal
es como otra cosa que nos puede alterar los sentidos, ¿no? Nos puede hacer ver cosas de nuestra realidad, y eso sería justamente, bueno, lo que podríamos catalogar como virtual también, porque es algo que en el mundo no está sucediendo, pero que nuestros sentidos o nuestro cerebro se puede como percibir, lo puede percibir. Pero bueno, creo que sería otro tema y ya me estoy adelantando un poco. Pero sí, creo que en efecto creo que estamos de acuerdo en cuanto al menos primera parte. Los sentidos son muy importantes para describir una realidad. Ok, entonces podríamos decir que lo que percibimos, lo que decimos que es real, es aquello que percibimos con nuestros sentidos y que es común a la gran mayoría de los seres, y por lo tanto podemos concordar en ello, ¿sí? Como todos estamos percibiendo experiencias muy parecidas, no iguales, pero muy parecidas unas entre otras, podemos decir que vemos la misma realidad. Yo diría que no, o sea, yo de hecho creo que, volviendo a la primera parte de la definición que di al principio, yo siento que la realidad real es la dimensión externa a la experiencia, al sesgo de los sentidos que justamente todos tenemos. O sea, nosotros podemos hablar de una realidad común, que es la que nosotros creemos tener, pero en realidad pues estamos hablando de algo que no tenemos cómo percibir, porque todo lo que nosotros experimentamos está sesgado por nuestra conciencia y por nuestras propias capacidades físicas como seres humanos. O sea, no, la realidad real es algo que nosotros jamás podemos llegar a experimentar como en pura, por decirlo así. Pues eso es lo que yo pienso al respecto de eso. Sí, pues es que yo a eso ya no le llamaría realidad, sino lo existente, lo que es en sí, lo que posee existencia. De hecho ahí Kant hacía justamente esa diferenciación. Kant, en la crítica de la razón pura, habla acerca del noúmeno y del fenómeno, y lo que dice es que el noúmeno es aquello que existe en sí mismo, o sea, es la cosa en sí, lo que es realmente en lo más profundo de su ser, digamos una manzana, ¿sí? Sin embargo, nosotros como seres humanos, eso es lo que decía Kant, no hay forma de que podamos acceder al noúmeno, porque toda nuestra forma de experimentar la existencia es a través de nuestros sentidos, y nuestros sentidos son limitados y solo pueden percibir como lo que se nos presenta de ese noúmeno a los sentidos mismos, y eso pues a fin de cuentas es lo que él llama el fenómeno, que es lo que somos capaces de percibir con nuestros sentidos acerca del noúmeno. Entonces siento que ahí la palabra realidad, si la usamos para ambas cosas, pues como que juega un papel doble que es difícil de discernir, ¿no? Porque estaríamos diciendo que sí es lo que hay allá en el mundo real, y que al mismo tiempo es lo que podemos percibir. Tocaría como llamarle a uno realidad real y la otra realidad virtual. La percepción. Pues, o sea, yo en parte quisiera llegar a eso, pero sí nos estamos adelantando un poquito, porque yo sí, o sea, de verdad yo sí siento que pues justamente esta realidad del noúmenos a la que solamente podemos medio acceder con el intelecto, que como que podemos intentar concebir con el intelecto, pero en realidad no podemos llegar a verla, pues es la realidad real. O sea, lo que nosotros estamos percibiendo y que acordamos que es la realidad, pues en realidad no es la realidad real. Y pues en parte eso estaría de una vez diciendo que todos vivimos de por sí ya en una realidad virtual. Pero pues ya eso es como muy hablar hacia el futuro, por decirlo así. Entonces pues quizás por ahora podríamos acordar una definición menos, no sé, drástica al respecto. O sea, tú hablas como que entonces cada quien tiene su propia realidad desde ese punto de vista, porque digamos que si hablamos de la realidad, la existencia, pues mejor dicho, es la misma existencia para todos estamos en la Tierra. Pero yo no tengo la capacidad de experimentar las realidades inclusive de otro contexto social, la realidad de otro país, etc. Sí. A pesar de que estemos en la misma existencia. Entonces, desde tu punto de vista, la definición es que mi realidad es lo que alcanzo a percibir solo con mis sentidos, con mi contexto, en mi lugar de vida, etc. Y se limita a solo esa realidad. Y por lo tanto, las realidades de otras personas en otro lugar del mundo serían realidades diferentes a la mía. Pero con cosas en común, pues. De hecho, sí pienso algo como respecto a eso, y es pues justamente con el estudio de la fenomenología, que es lo que ahorita estaba mencionando Yesa. Pues hay un autor que se llama Edmund Husserl, algo así. Y pues él sí habla un poquito de que
pues nosotros desde la conciencia sí podemos llegar a tener un poquito de intencionalidad y de como percepción de la realidad, como que la conciencia misma tiene la capacidad de intuir lo real, de tener indicios de lo real. Pero pues después está Martin Heidegger, que piensa que no, que absolutamente no, que lo que nosotros estamos percibiendo todo el tiempo es simplemente una realidad sesgada por la conciencia, que ningún ser, pues de hecho, no sé, como que puede llegar a percibir la realidad de la misma manera, y que la realidad real es algo imperceptible para nosotros, que la conciencia no tiene ninguna capacidad de llegar a eso en general. Entonces pues realmente no estoy muy segura de eso. Yo pienso que no, o sea, yo sí creo que la realidad es completamente inaccesible para un ser de por sí, y que las realidades que nosotros creemos conocer sí son como acuerdos sociales que hemos llegado a construir, pero pues nada más. Sí, pues es que creo que ahí la diferencia es bastante, como que tocaría definir ontológicamente qué creemos que existe. O sea, creemos que sí hay una realidad propia que está allá afuera, independiente del ser humano, o creemos que todo lo que existe solo en función de lo que nuestra cabeza es capaz de crear. Porque si decimos lo primero, llegamos, digamos, a la conclusión a la que llegó Descartes, que bueno, no fue su conclusión final, porque pues bueno, Descartes en un punto se mamó re duro y lo que dijo es que Dios es el garante de que la realidad existe, y su justificación para que existiera Dios. Me encantan sus reacciones y lo que dijo es que no sé, o sea, ahí tocaría ya entrar a juzgar el juicio de Descartes al respecto de cómo llega a la conclusión de Dios. Pero una conclusión a la que llega que yo creo que es la que más se le vale, sin importar la parte de Dios, es a que es un ser pensante. Pienso, luego existo, ¿no? O sea, él decía que por el hecho de que él es capaz de pensar, tiene por lo menos certeza de una cosa en la vida, y es que es una cosa pensante. Y ya, ¿sí? Entonces, si decimos que la realidad no es más que lo que nuestro cerebro es capaz de crear en el exterior, y que no necesariamente hace referencia a un noumeno, algo que sí es real en sí y que no depende de mi visión, entonces estaríamos diciendo que la realidad que todos pueden percibir es completamente diferente, ¿no? Que es un poco la conclusión a la que llegaban, como, pues ya a fin de cuentas cualquiera tiene su propia realidad, y no hay forma de que nosotros podamos saber la realidad de otros. Sin embargo, si detrás del fenómeno hay un noumeno, si detrás de lo que se nos aparece ante los sentidos hay algo real, entonces en algo tiene que concordar nuestras visiones. No es como que yo esté viendo una manzana completamente diferente a la de ustedes. Puede que mi aparato para poder ver esa manzana sea diferente, y por eso haya variaciones entre la una y la otra cosa. Pero eso no quiere decir, no es lo mismo que decir que mi manzana es completamente diferente a la de ustedes, porque la realidad es solo creada como nosotros siendo seres pensantes. Sí, pues esa es como la conclusión de Kant, ¿no? Como la intuición clásica de Kant respecto a la objetividad del conocimiento, ¿no? Pero entonces, pues yo no estoy tan segura, yo sí soy como más de Heidegger en parte. Pero aún así, pues podríamos, como por propósitos del podcast, un poquito aceptar que igual, como conciencia y pues como en el plano en el que vivimos, sí existe de alguna manera un consenso respecto a lo que es real, ¿sí? Como cosas a las que podemos llegar desde todas partes. Podríamos decir que eso es real, ¿sí? Como solo por los puros propósitos del podcast, porque yo sí siento que en parte no. Listo, ok. Estoy de acuerdo. Igual, esa discusión acerca de la realidad está re buena, güey. Deberíamos hacer un podcast entero acerca de la discusión de la realidad. Sí, claro, eso va a llegar, seguro. Pero bueno, digamos que entonces lo real es aquello en lo cual concordamos que existe de una cierta forma, ¿sí? Sí, como que todos los seres pueden acordar que existe, sí. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú qué crees, Sergio? Sí, digamos que hasta cierto punto, sí, porque creo que es importante sí recalcar ese tema de que hay una existencia más allá que no podemos percibir. Entonces creo que es necesaria, ¿no? Porque igual a común acuerdo llegamos entre humanos, ¿no? Pero la existencia de los peces, o sea, la existencia que perciben los peces, que perciben los animales, que perciben las bacterias, a común acuerdo no podemos llegar a eso porque no sabemos cómo lo perciben realmente. Podemos tener ideas, ¿no? O sea, como, ok, sí,
la visión por temperatura existe, ok. Existe, estamos de acuerdo, pero nosotros ni siquiera la podemos percibir. Solo porque de un medio científico logramos llegar a ella, anexamos una nueva parte a nuestra realidad, ¿no? Entonces creo que eso era lo que también me refería al inicio, como que están los sentidos, pero también está como la mente o nuestra conciencia o nuestra inventiva para como agregarnos nuevas formas de percibir la realidad, ¿no? Agregarnos la forma de saber que existe luz ultravioleta, agregarnos la forma de saber que existe rangos de temperatura. Sí, es complejo. O sea, creo que todos concordamos en que hay algo real que se sale completamente de nuestro entendimiento. Y bueno, ahí es donde realmente está una gran parte de la discusión epistémica al respecto de esto. Porque pues uno puede decir que uno puede como ver algo acerca de cómo es la realidad real, o sea, lo que existe en sí mismo. O también podríamos tomar la posición de decir que no, que para nada. O sea, que no accedemos al objeto en sí en lo más mínimo, sino que solo somos capaces de obtener como el efecto que él causa en el mundo a su alrededor. La forma en la que nos afecta es lo que termina siendo nuestra imagen de ese objeto real, pero el objeto real no lo conocemos en lo más mínimo. Como por ejemplo, o sea, ¿recuerdan el cuentito de Platón acerca del mito de la caverna? Sí. Pues eso, digámoslo por si acaso, si acaso hay alguien que no se lo sepa. Un clásico, güey, un clásico. Clásico de la filosofía. Sí. El tema es que hay unos prisioneros encerrados en una caverna. Están puestos de tal forma que solo pueden mirar hacia adelante. Ellos no pueden hacer absolutamente nada más que mirar hacia adelante. Delante de ellos solo hay una pared. Y en esta pared pueden ver tanto una luz que viene de detrás de ellos, como sombras que se proyectan por objetos que pasan delante de la luz, pero detrás de ellos. Entonces digamos que si pasase un tigre detrás de ellos, ellos verían la sombra del tigre proyectada en la pared, pero no verían al tigre mismo. Entonces estos sujetos han estado ahí toda su vida. Y lo único que conocen son estas proyecciones en la pared. No conocen el mundo como tal, no conocen el león como tal. Conocen la sombra del león proyectada en la pared. El tema va con que uno de estos prisioneros en algún punto se logra escapar y ve el mundo real. Entonces ahí Platón lo describe como que la luz del sol al salir de la caverna ciega sus ojos. Él no es capaz de ver con claridad, le duele, siente miedo y sin embargo, mientras sus ojos se van adaptando a la luz nueva, comienza a darse cuenta que todo lo que conocía no era más que una proyección 2D de objetos 3D. Y nada, él vuelve a la caverna y les dice a todos como, hey, parce, no me la van a creer. Allá afuera hay más cosas y lo que estamos viendo es solo una proyección de la realidad. Y obviamente nadie le cree, ¿no? Podríamos hacer ahí un símil con el mundo. Tenaz, ¿no? Que algo que haya dicho alguien en Grecia hace tantísimos años siga tan vigente. El punto es ese. Yo creo que esa es una buena conclusión acerca de lo real, ¿no? Lo que creo que vemos, y ustedes me dicen si están o no de acuerdo, son proyecciones de los objetos en sí. Nunca podemos acceder al objeto en sí más que por el efecto que causan nosotros. ¿Estarían de acuerdo con eso o no? Sí, digamos hasta cierto punto. Bueno, Sergio se cayó. Entonces vamos a continuar y él ya vuelve. Sergio estaba teniendo problemas sí. con poder abrir su boca. Tenaz. Extrañas cosas de la realidad virtual. Sí. Bueno, Sofi, ¿tú qué opinas de eso entonces? Yo creo que sí, yo estaría de acuerdo con que lo que nosotros podemos llegar a percibir de la realidad, que igual y no es lo real, justamente, es solamente como cómo nos afecta en parte. O sea, yo sí creo que de alguna manera nosotros nos vemos afectados por la realidad y que eso es lo único que podemos, en teoría, como concebir con la conciencia. Entonces, pues sí, yo estaría de acuerdo con eso también. Incluso con mi definición drástica. Todo bien, Bryce. Entonces, ¿qué? ¿Pasamos a qué es lo virtual? Sí, hágale, pasemos a qué es lo virtual. Vamos a... Ahorita que llegue Sergio nos dirá qué opina de lo real. Bueno, lo virtual es... Yo creería que es como una existencia aparente, por decirlo así. Como una existencia que se intuye como real, pero no es real. Eso es como lo más básico. Igual, pues ahorita con el contexto en el que vivimos, pues hablaríamos de un entorno simulado, ¿no?
de algo simulado que no es real, pero que nosotros igual, con lo que igual nosotros podemos interactuar, por decirlo así. Eso diría yo de lo virtual. Sí, sí, total. O sea, es algo que tiene las propiedades de lo que es real. O sea, si uno lo ve a simple vista pareciera real y uno diría como sí, es tal cosa. Uh-huh. Sin embargo, no lo es. Es otra cosa que simula de una manera muy perfecta ser lo real. Eso sería lo virtual, ¿no? Algo que no posee una existencia en sí misma, más que como una simulación de algo que sí existe en sí mismo. Y ahí hay un libro de Platón también, que se llama El Sofista, o acerca del ser, donde el man... Es chistoso porque tanto desde la era de Platón ya había dos cosas. Preguntas acerca de lo virtual, lo cual podríamos decir que es algo muy relativamente nuevo, ¿no? O sea, la palabra virtual no se usaba en ningún contexto hasta hace relativamente muy poco. Y sin embargo él ya estaba preguntándose por lo virtual, por lo que aparece con propiedades de lo real, pero no es real. Y lo otro que había en la época de Platón, que también hay en esta época, son coaches de vida. Damn. Pues no realmente, ¿no? O sea, había toda una sección de pensadores que se llamaban los sofistas. Sí, ya sé. Y pues nada, los sofistas eran una gente que dijeron como, ¿sabe qué? Toda esta charla pendeja acerca de qué es el ser, acerca de qué es el amor, acerca de qué es la justicia, vale huevo. Nada de eso tiene sentido porque igual y todo está construido a partir de lo que nosotros decimos, ¿sí? Ellos le daban mucho más valor a lo que nosotros somos capaces de decir que a lo que esas palabras por detrás significan. Lo cual de hecho viene bastante acorde con nuestra charla, ¿no? Como no le daban importancia a pensar acerca de lo real, sino más acerca de cómo nosotros hablamos acerca de las cosas. Y los sofistas se volvieron expertos en dialogar acerca de cómo es la mejor forma de dialogar. Pero solo por el propio hecho de dialogar. O sea, a ellos no les importaba llegar a un punto, solo les importaba saber qué es lo mejor que se puede hacer para convencer a otra persona de tu punto, por ejemplo. Eran jefes de la retórica, pero sin ninguna profundidad de fondo. Y vendían eso como algo bueno, ¿no? Entonces le vendían a un montón de niños ricos de Grecia que lo que querían era entrar a política. Les decían como, pille, parce, usted págame a mí, yo le voy a decir cómo usted puede convencer a quien se le dé la gana de lo que quiera. Y Platón, pues eso no le hacía muy feliz. Entonces él criticaba mucho a los sofistas porque decían que eran como alguien que sabe, pero no sabe. Es alguien que solo sabe acerca de cómo convencer a otros de que sabe, pero en el fondo realmente no sabe de lo que está hablando. Para Platón, los sofistas eran una realidad virtual acerca de lo que es un filósofo. No poseían una existencia en sí misma, sino que solo poseían una existencia imitando lo que la filosofía hace. Más bien como que el conocimiento era virtual. O sea, el conocimiento que ellos intentaban transmitir era virtual, no ellos como tal, ¿o sí? Ellos sí poseían una existencia en sí misma. Pues es que por lo menos... Lo que pasa es que por lo menos para Platón, en su ontología, lo que él creía es que todas las cosas existentes existen en función de una versión ideal de esa cosa que no es existente. O sea, como que no existe en la actualidad. Digamos, todos los seres humanos existimos porque hay un ser humano ideal, ¿sí? Y este ser humano ideal, digamos que crea copias de sí mismos que son todos los seres humanos existentes, ¿sí? ¿Cómo llegaba a esa conclusión? Es otro podcast larguísimo acerca de cómo Platón llega a la conclusión de que existe el mundo de las ideas y existe el mundo físico, y el mundo físico son solo como réplicas o copias de las ideas. ¿Pero qué significa esto también? Pues que no hay forma de que haya un solo ser en el universo que su existencia no la posea gracias a una idea, ¿sí? Para él estaban primero las ideas y luego las existencias concretas. Ya entiendo. Entonces, el sofista, la propia esencia de un sofista tenía que también responder a una idea, a algo ideal acerca del sofista. Con lo cual se metió en un grave problema, ¿no? Porque si el sofista no posee una esencia en sí mismo, sino que posee solo una esencia porque existe otra cosa, entonces ¿cuál es la idea del sofista? ¿Sí me explico? Sí. Y por eso a él le parecía interesante esa propuesta. Y eso es de lo que habla en el libro de El Sofista o acerca del ser. Ok. Eso es tenso, o sea, como... Pero yo no puedo llegar a la conclusión de que primero existen las ideas y luego... Aunque pues en parte. Pero entonces los animales tienen ideas también. O sea, porque pues, o sea, si
respecto al ser humano, que tiene como ya desarrollado el pensamiento abstracto y pues uno podría decir como sí, puede ser que las ideas hayan venido primero que lo que nosotros podemos llegar a considerar real, pero entonces, digamos, entonces el mundo de los animales también tendría que por defecto tener ideas, o sea, como contener ideas de alguna forma porque ellos también perciben el mundo. Es que la forma en la que se usaba la palabra idea en ese contexto, pues es diferente, ¿no? Digamos que la traducción literal sería idea, sin embargo, hay mucha gente que hoy en día traduce esa palabra no como idea, sino como formas, o sea, como el mundo de las formas. Entonces lo que dice es que hay una forma del ser humano, o sea, hay algo que diferencia la forma del ser humano de la forma de un caballo, ¿sí? Tú no dirías que un caballo y un ser humano se ven iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tú ves dos caballos, eres capaz de reconocer que aunque tienen diferencias accidentales, o sea, cosas que difieren un poquito nomás, el caballo con el otro caballo se parecen mucho. Y eso es lo que Platón intenta demostrar con eso, es que si somos capaces de coger dos caballos, igualarlos y decir como sí, ambos son de la misma especie, es porque algo comparten entre sí, y ese algo que comparten entre sí estaba en nosotros antes de que siquiera existiéramos. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de hacer esa comparación sin entender siquiera que existe una comparación. Es como un mecanismo con el cual venimos a priori al mundo. El ser humano es capaz de hacer diferenciaciones en el mundo, ¿sí? Entonces somos capaces de ver una lámpara y un caballo y ver claramente que son diferentes. Y ya, lo que me parece raro de estas deducciones de Platón es justamente pasar de eso a decir como, ok, eso lo que quiere decir es que hay un caballo ideal, que es con el cual comparamos todas las instancias de caballo y decidimos que sí, efectivamente se parecen a la idea del caballo, como a la forma del caballo, ¿sí? Entonces no es como que los animales tengan ideas como tal, sino que hay una forma ideal de qué significa ser un caballo. Y todos los caballos son, por así decirlo, como instancias de la idea del caballo, como de la forma del caballo, ¿sí? Sí, igual, yo creo que ahí se frita. O sea, yo creo que ahí se frita mucho. Yo creo se frita re duro, sí. Yo no estoy de acuerdo con Platón. Sergio, ¿qué opina? Volvió Sergio, gente. Sergio. Buenas. Con respecto al tema de las ideas, de las ideas no, sino de la virtualidad. Sí, ahí yo iba a mencionar justamente el tema de los sueños, ¿no? O sea, los sueños los podríamos categorizar como experiencias virtuales. Porque en el punto de vista de la definición anterior de realidad, todos los humanos tenemos sueños, o hasta donde lo tengo entendido, no lo he comprobado científicamente. Pero creo que la mayoría podemos tener ese tipo de experiencias. Entonces, en lo común, los sueños son una experiencia real que todos percibimos. Pero lo que está dentro del sueño en sí mismo sería una experiencia virtual. Pero, a su vez, volviendo a la definición de realidad, decíamos que era, bueno, concordamos que tenía que ver un poco con los sentidos, ¿no? Un sueño es un estado como alterado de los sentidos, ¿no? Directamente no es como que mis oídos estén recibiendo la información que recibo en el sueño, o que mi cuerpo esté recibiendo la información que recibo en el sueño, sino que es algo como que se fabrica directamente en nuestro cerebro basado en experiencias reales. Entonces siento que la virtualidad a veces también puede ser una implantación de una implantación de sentimientos, de sensaciones, ¿no? Que se pueden llegar a percibir como reales. Ese sería mi punto de vista en la virtualidad. Y con lo de Platón y eso, pues sí, no, obviamente al final eso no tiene mucha lógica, el caballo supremo y tal. Es una... Caballo supremo. ¿Cuál caballo forma? El caballo supremo. Sí. Okay. No, pues sí, o sea, yo creo que hasta cierto punto sí le llevo la idea a Platón, pero pues o sea, ya en el punto en el que existe un prototipo específico de objeto que preside a la conciencia, pues ya con eso yo no estoy de acuerdo. Porque yo creo que justamente la conciencia es la que no está bien con respecto a la realidad. Pero bueno, o sea, no es que no esté bien, sino que realmente no la puede percibir. Entonces, pues, no sé. Pero sí, o sea, tal cual como tú lo dices, o sea, puede ser que los sueños, pero entonces podríamos decir que la realidad, es que ahí ya otra vez nos fritamos un montón, pero yo creo que de hecho un poquito como que la realidad en la que nosotros vivimos, que es como subjetiva a cada ser humano, pues en teoría también puede llegar a ser un poquito virtual, porque no está 100% como alineada con la realidad real. Entonces ahí habría también como un grado de virtualidad, incluso no en los sueños, sino pues en nuestra perspectiva subjetiva del mundo, ¿no? Eso es lo que yo siento, como que ahí también podríamos hablar de virtualidad. Sí, apoyo esa noción con toda violencia. Sí, como hay un estado intermedio entre esos dos, entre realidad y virtualidad.
¿Te refieres a eso como un estado ahí entre la mitad? ¿O existencia, realidad, virtualidad? O sea, yo creo que está la existencia, que es la realidad real. Está la realidad a la que todos a la que todos como que Tenemos común. decidimos que sí, que esa es la que es. Y está la realidad subjetiva de cada ser humano, que ahí vendría ok, a ser ok. la que yo diría que también podría considerarse como virtual. Ya te entiendo. Aunque Y- pues en perspectiva más pura, pues la realidad a la que nosotros en teoría estamos como que llegamos a un consenso, pues también es virtual. Pero bueno, no, digamos que digamos que solo la subjetiva es y ya. Hubo, Ok. hubo un pensador posmoderno que se llama Jean Baudrillard, que el man escribió un libro que se llama Cultura y Simulacro. Por la reacción en la vida real de Sophie, veo que le emociona. Tienes que emocionarte también con el avatar virtual. Ay, no pongas eso. Es que yo también iba a hablar del mal. Eso, Justamente. pues ahora hablemos de Baudrillard entonces, porque esa es una de las cosas que me parece más chimba, porque digamos el ejemplo de Sergio al respecto de los sueños. Si el sueño es una imitación de la realidad, podríamos decir que es una realidad virtual respecto a la realidad de ese ser, ¿sí? Lo que yo experimento en el día a día despierto, si le llamamos a eso real, entonces respecto a esa realidad, el sueño es una realidad virtual. Es como un símil de lo que es para mí existir en el día a día despierto. Pero luego, si cogemos la realidad real y decimos que no es real, o sea, si decimos que cuando yo estoy despierto tampoco estoy experimentando la realidad, sino que estoy experimentando una abstracción, que es esto del mito de la caverna. O sea, solo estoy experimentando lo que me llega del noúmeno, pero no estoy experimentando el ser en sí. Entonces eso tampoco es real. Entonces ya tenemos dos capas de irrealidad encima de la realidad, que se van montando una encima de la otra. Entonces eso es a lo que Baudrillard llamaba una simulación, cuando varias capas de la realidad que no están basadas en pónganlo de esta forma, como hay una capa cero de la realidad, que es la realidad súper real, ¿no? O sea, es como lo más existente que hay. Sobre esa capa construimos otra capa, que ya es una interpretación de la realidad. Y sobre esa interpretación hacemos otra capa de interpretación, donde tenemos un montón de realidades artificiales que se comunican entre sí. Y las unas se hablan con las otras, pero nunca haciendo referencia a una capa anterior. Eso es lo que Jean Baudrillard llama como simulación. Lo que dice es que la posmodernidad, y esa es una frase que me pareció muy chévere de él, que la posmodernidad es el intento de la humanidad por alejarse cada vez más de la realidad. Cada vez metemos más y más capas de simulación encima de lo que sí es, a tal punto que estamos casi perdiéndonos ya de lo que podríamos llegar a decir que es real. Y por eso vivimos en una posmodernidad donde la verdad no existe, la objetividad no existe, los medios pueden fácilmente controlar nuestra visión de lo que es. Porque, o sea, pensémoslo, botemos aquí una lluvia de ideas, botemos una lluvia de ejemplos acerca de cosas que creemos que son reales, pero en realidad son un simulacro, como París. La economía. El capitalismo. Bueno, yo. Los simulacros. Los simulacros. Efectivamente. Y de hecho eso era otra cosa que él decía, como que no hay forma de hacer un simulacro acerca de algo. Como que cada vez que usted intenta simular algo, para poder simularlo realmente, termina sumergiéndose tanto en el papel que es imposible que no lo sienta como real. ¿Sí me explico? Si no, no es una buena simulación, es solo como una imitación barata. Pero si es una simulación real, usted tiene que estar tan inmerso que nada se diferencia con la realidad real. O bueno, lo que usted percibe como realidad real. Y ahí me acuerdo de este experimento de la prisión de Stanford. ¿Lo han escuchado? No creo. No, ni idea. No estoy segura. La prisión de Stanford fue un experimento psicológico de esos que eran bien crueles cuando todavía les dejaban hacer lo que quisieran a los pinches psicólogos. Y lo que hicieron fue coger a dos grupos. Uno al que llamaron prisioneros y al otro al que llamaron policías, ¿sí? Y les dijeron como, ok, su papel durante los siguientes 2 semanas o lo que sea va a ser policía o ser prisionero. Y los metieron en una cárcel de verdad. Hicieron la simulación entera. Hicieron el juego completamente real. Lo que hicieron fue ir a sus casas y arrestarlos de verdad como si fuese un arresto real. Y llevarlos a una prisión real, darles uniformes a todos, quitarles absolutamente todas sus pertenencias. Toda la cosa, o sea, se la tomaron súper en serio. Y les tocó cancelar el experimento por lo mucho que ya se estaban involucrando las personas en la propia simulación. A los 3-4 días de empezada la simulación,
ya había guardias que estaban golpeando a los reclusos, que estaban insultándose, ya había reclusos que estaban planeando un motín para escaparse de ahí. La cosa se volvió tan real. Y es más, la mejor parte de esta historia es que el propio psicólogo, que no recuerdo el nombre en este momento, se los debo, que estaba dirigiendo toda la cosa, se metió tanto en el asunto que él mismo no se dio cuenta del grado al cual había llegado todo lo que estaba sucediendo. Y no fue sino hasta que la esposa del man llegó y le dijo como, parce, ¿usted qué está haciendo con esto? O sea, esta gente está que se mata ya en la cárcel y usted no está haciendo nada. Él lo veía tan real que no se daba cuenta de que era una simulación. Y la esposa le dijo, si usted no acaba este experimento hoy, me voy. Y el man acabó el experimento. Bien. Pero él mismo cuenta esa experiencia de esa forma. O sea, él no se daba cuenta de lo inmerso que estaba en la situación, porque para él ya era real la situación. Sí, pero, o sea, ya respecto a esto, yo siento que podríamos un poco cerrar la definición y comenzar a hablar respecto a las implicaciones, porque, pues ya la definición creo que la tenemos bien demarcada entre lo que es la realidad real, por decirlo así, que es la existencia, la realidad de la que todos concordamos, digo, y la realidad virtual, ¿no? O sea, ya estamos como más o menos con una definición clara, podríamos, con el ejemplo que tuviste, pasar a las implicaciones. Pues porque, bueno, hay un tema ahí, es que Baudrillard, pues, el man era bastante pesimista, ¿no? Pero en general como que los filósofos, la filosofía del posthumanismo, que habla de la hiperrealidad, que es el mismo concepto que tú estabas definiendo de Baudrillard, pues, de hecho, pues considera que esta hiperrealidad del postmodernismo puede llegar a ser positiva, como que la tecnología y las simulaciones en las que estamos en este momento, que sí son unas capas enormes del mundo que realmente sí afectan mucho como toda nuestra percepción, pueden llegar a resolver problemas sociales y acabar con problemas sociales, de hecho. Pero entonces, pues, sí, o sea, yo también me diría como muy... Lo que pasa es que Baudrillard era... Bueno, ahí, pues yo estoy de acuerdo con el man en muchas cosas, excepto que yo sí me iría un poco más a entender a todo el mundo como la hiperrealidad, o sea, porque es que es cierto que en la posmodernidad o sea, como que estamos tan inmersos, como tan, como que nos bombardean tanto los medios, como que estamos tan metidos en esta idea del consumismo, tenemos, no sé, como tantas cosas encima que ya la realidad en serio se vuelve hiperrealidad, que es de lo que él habla, pero aún así, pues, o sea, incluso sin esas capas en la posmodernidad, pues antes ya la realidad está manchada con otro tipo de cosas, como con otro tipo de sesgos sociales siempre, entonces pues eso no cambia por la posmodernidad. O sea, yo siento que quitando todo lo de la sociedad y la posmodernidad, aún así no podemos llegar a la realidad real, que pues creo que con eso no está tan de acuerdo Baudrillard, pero pues, o sea, yo siento que igual las capitas de realidad encima que sesgan nuestra realidad, pues igual y siguen existiendo por ahí, ¿no? Y eso no necesariamente es malo. Creo que por ahí podríamos comenzar a hablar de las implicaciones, ¿no?, que tiene la realidad virtual. Sí, de acuerdo. Y ahí, Sergio, ¿qué opina? No sé, es que yo no veo tan clara todavía la definición de virtual. O sea, yo no la siento tan específica porque, lo que les digo, o sea, yo me podía implantar. El ejemplo de siempre, tenemos un cerebro metido en un balde y le implantamos todo directamente. O sea, o sea, para ese cerebro la realidad es esa cosa. Y está totalmente prescindida por lo que sus sentidos están teniendo. Pero para los entes externos, digamos, para los que están experimentando con ese cerebro, pues sabemos que no es una realidad, ¿sí me va a entender? Entonces, a su vez, cuando Gisela hablaba del tema de los sueños, inclusive podríamos tener sueños que son basados en historias ficticias, en realidades utópicas. O sea, es un sueño que ni siquiera es posible a nivel humano. O sea, es justamente eso, es un sueño a otro nivel, que está basado no en ni siquiera en nuestra realidad, sino está basado en una película, en lo que sea. Entonces hace más ficticio, por decirlo de algún modo. Entonces, no sé, yo no siento que tengamos definido lo que es la virtualidad como tal. No entiendo por qué lo dicen. Es que tú te fuiste mientras lo hablábamos. Pues es que, o sea, siento que la definición podemos concordarla. O sea, es algo que parece real, pero no lo es. O sea, que presenta todas las propiedades de lo que es real, pero no es real, sino que es otra cosa que presenta exactamente las mismas propiedades. Ok. Pero entonces es posible, yo agregaría que es posible que nosotros nos demos cuenta de que si estamos en un entorno virtual o en un entorno real.
Porque si esta aparenta, como dijo Yesal, si esta experimento se vuelve tan igual a la realidad, así no lo sea, vamos a quedar atrapados en ellas. O sea, que esa virtualidad se vuelve realidad para el que está metido en ella y sigue siendo virtualidad para los externos. Pues es que, o sea, eso es justamente lo que yo siento respecto a la sociedad y respecto al mundo. O sea, yo por eso dije que si nos íbamos como muy al concepto como más puro, pues yo siento que todos estamos de por sí en una realidad virtual porque no somos capaces de experimentar como genuinamente la realidad real que es la existencia, ¿sí? Pero aún así, pues por que tampoco estamos hablando de la realidad como de la realidad de existencia, sino de la realidad real de consenso de social, pues entonces sí, o sea, en ese caso pues igualmente podríamos decir que la realidad virtual es la que como a propósito se simula para que un ser esté dentro de esa simulación, ¿sí? Es lo que yo pienso respecto a eso, como que ahí estaría la diferencia y como el único... Claro que para la persona que está en la simulación no, pues, o sea, sería completamente imperceptible, pero aún así pues eso no cambia el hecho de que es virtual, ¿sí? Ya, o sea, estoy de acuerdo. O sea, si es algo que parece muy real, solo que, repito, agregaría que para el que la experimenta puede ser no tan obvio que parezca, sino que es. Pero sí. O sea, si yo siento que si adquiere el nombre de virtual, debería ser porque es tan bueno que es indistinguible de lo real. Si no, es una... Es chino, güey. Le vendieron algo chino, eso no se ve real. ¿Sí me explico? Obviamente eso es un dicho, ¿no? Los productos chinos son muy buenos. Y más últimamente, ¿no? Sí, últimamente. Sí, esos ya están ganando el mercado y comenzaron replicando cosas y ahorita ya están a punto de ser los que mandan en los mercados. Pero bueno, no sé. Sí, ya, eso no, ya. El punto es, para llamarle virtual, sí siento que debería presentar tanto parecido con la realidad que sea indistinguible de ella. Eso es lo que siento. Y por ejemplo, por eso siento que la realidad virtual que nosotros somos capaces de replicar con nuestra tecnología actual no merece más que un nombre de pseudo virtual. No creo que sea una realidad virtual en sí misma. Y no lo va a hacer hasta que logre replicar la realidad de tal forma que... lo que conocemos como real, de tal forma que no haya forma de distinguir una cosa con la otra. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no? Yo siento que cualquier simulación ya es una realidad virtual. Porque entonces no habría forma de diferenciar esa palabra de la palabra simulación. O para ti son... Sí, pues de hecho lo acabas de decir, ¿no? O sea, son sinónimos completamente. Sí, o sea, la realidad virtual es un entorno simulado, a propósito. O sea, eso es lo que yo siento de la realidad virtual. Puede ser. O sea, incluso digo, la realidad social que digo que, pues, la hiperrealidad de Jean Baudrillard, pues yo también creo que es una simulación hecha a propósito, ¿sí? Entonces, pues, sí, yo sí creo que cualquier simulación cuenta como realidad virtual. Sí, yo también estaría de acuerdo ahí con Sofía y cualquier simulación, porque es que veo poco probable que logremos llegar a simular algo lo suficientemente bien como lo que es nuestra realidad en sí misma, ¿no? O lo que nosotros percibimos actualmente como realidad. Entonces creo que también cualquier simulación, así sea medio chirri, así sea el Minecraft, cualquier realidad, cualquier simulación es una realidad virtual también, hasta cierto punto, ¿no? O sea, obviamente creo que también dependería, ¿no? O sea, hasta qué punto es qué queremos simular, ¿no? O sea, es decir, voy a simular la escritura a mano. Invento Word. No creo que podamos clasificar a Word como un entorno de realidad virtual, o sea, siento que no. Creo que a veces cuando hablamos de realidad virtual nos enfocamos justamente en aplicaciones que simulen como, no sé si la palabra correcta sea la vida. Entonces, no sé ustedes qué opinan. Word es una realidad virtual. Todo es una realidad. Todo es una realidad virtual. No, pero, o sea, yo sí creo que, o sea, la definición de realidad virtual tecnológicamente hablando sí se refiere como a un entorno donde se intenta que el usuario experimente la presencia dentro del entorno, ¿sí? O sea, pues obviamente eso pasa en parte con Word, pero no es como una inmersión, ¿sí? No es como que tú estés en el mundo, ¿sí? Entonces, en cambio, pues en el caso de, pues, no sé, del VR y de los jueguitos estos así chéveres, pues ahí sí. Sí, estoy de acuerdo. Es como experimentar una especie de vida, como estar ahí, sí. Inmersión es la palabra correcta, sí. Ajá.
Sí, ahí por ejemplo, una cosa que también dice Kant en la crítica de la razón pura es que a todas las cosas existentes, o bueno, a los fenómenos por lo menos, podemos darles como dos magnitudes diferentes. O sea, podemos decir que existen en dos ángulos bien diferentes. Uno es como el espacio que vemos que ocupan en el mundo, que eso sería como, pues bueno, yo veo una silla y esa silla pues simplemente está ahí, ocupa cierto espacio en las tres dimensiones y yo soy capaz de verlo con mi sentido interno, que para Kant era el tiempo, y ahí hacer como una integración de lo que mis sentidos me dan y lo que yo veo como en dimensiones físicas. Y luego hay otra forma de hablar de eso, y es decir como en qué grado de intensidad percibo su realidad. Con esto a lo que se refiere es que nosotros podemos pensar en una manzana y la imagen de la manzana se nos viene a la cabeza, genuinamente se nos viene a la cabeza, y podemos visualizarlo. O sea, dependiendo de la cantidad de creatividad que tenga una persona o de cómo esté estructurada su mente, es capaz de darle color, forma, es capaz de ver una manzana muy específica o solo como una idea de manzana muy abstracta. El punto es que dentro de el ideal de la manzana y la manzana que se nos aparece como fenómeno, pues hay todo un grado de intensidad respecto a la realidad que posee eso. Y yo creo que eso se puede dar en la humanidad también. O sea, decir como entre, por ejemplo, el dinero, ¿no? Lo que estamos hablando, hay muchos conceptos que son completamente hiperreales. Que bueno, pues para Baudrillard la hiperrealidad era cuando las simulaciones comienzan a afectar la propia realidad base. O sea, cuando algo que no tenía ninguna referencia con lo real, comienza a afectarlo efectivamente y comienza a transformar lo que es real, haciendo que lo real ya no sea solo real, sino hiperreal, ¿no? O sea, es como algo más allá de la realidad misma, porque no es solo real, sino que fue afectado por algo que era una sola simulación. Entonces, digamos, el dinero, que tiene valor, ese mismo, que tiene valor solo porque nosotros se lo damos, pues podríamos decir como no tiene tantos grados de realidad, no tiene una realidad tan intensa como una manzana. Sin embargo, en la sociedad actual, que el grado de importancia vital que le hemos dado al dinero es tantísimo, es imposible decir que tiene menos grado de realidad que una manzana, por más de que el propio concepto de dinero nunca se nos aparece a los sentidos. Nosotros no vemos dinero, vemos un papel, güey. Vemos un papel con una carita. Sí, no vemos tampoco el sistema financiero, pero ahí está. Existe y altera. Entonces su grado de realidad pasó de ser bajo, según esta intensidad que define Kant, a ser el más alto. No hay nada más alto hoy en día que ser pobre. ¿Sí me explico? Y esa es la hiperrealidad. Como algo que no se nos aparece en los sentidos termina afectando más que lo que sí se nos aparece en los sentidos. Sí, no, y pues es re denso porque pues es que obviamente el tema con Baudrillard es que el man está súper así, es súper anti capitalismo, lo cual no me parece nada malo. Y pues el man sí, pues cree que la forma de salir de eso es como rescatar el mundo inteligible, sí, como rescatar las ilusiones de antes, como por ejemplo, no sé, darle como una especie de enigma y valor poético a la vida que pues en el posmodernismo se pierde completamente, ¿no? Sí. Pero pues igual, o sea, no sé, o sea, sí pasa mucho, porque es que ahorita hay cosas que, digamos, las experiencias venden muchísimo más que los objetos reales, por ejemplo. Starbucks vende más una experiencia. El clásico. Sí. ¿Qué vende Starbucks? Primera clase de marketing en la universidad. Sí, güey. Pero sí, claro, y eso es supremamente cierto. Pues yo no estoy muy segura de, o sea, sí es claro que estamos en una hiperrealidad, lo cual, no sé, puede no ser tan malo, dependiendo de cómo llegue a manejarse. El problema es el sistema en el que estamos, porque en el sistema en el que estamos no importa lo que se crea, o sea, el mismo sistema va adaptándose a como lo que la gente quiere para volverlo parte del sistema. Entonces repaila, porque entonces es como sí, el feminismo, entonces el feminismo se capitaliza y comienza a vender. O no sé, la ecología. Cualquier cosa, exacto. Entonces se convierten completamente en simples partes del sistema mismo que se capitalizan y se sintetizan. Entonces finalmente ese sistema es imposible de superar, ¿sí? Sí. Es como bien complicado. Pero bueno, entonces yo creo que ya con esto sí podemos pasar a las... No, todavía no. Yo quiero rayar re duro acerca de la publicidad. Ahí dice pero pues justamente ahí, es que ahí ya están las eso es parte de las implicaciones. Sí, claro. Sí, okay, sí, dale. Claro.
Yo también estaba hablando en eso. Entonces sí, prosigue, por favor. Sí, está bien, dale, comienza. Implicaciones de la... Tienen huevo todos los policías. hay otro pensador que es Guy Debord, que no es exactamente posmoderno, pero sí fundamentó gran parte de lo que es la posmodernidad. Él tiene un libro llamado Sociedad del Espectáculo. Y hay muchos paralelos entre la sociedad del espectáculo de Guy Debord y pues lo que decía Baudrillard. Pero Guy Debord hace mucho énfasis. Este man sí era netamente político. O sea, este man se crió con un peluche de Marx al lado. Lo abrazaba todas las noches. Y él amaba a Marx, ¿no? Pero obviamente, pues para triunfar en el ámbito filosófico, pues tenía que darle alguna vuelta a Marx. Entonces, Marx, una de las cosas que dice es que el ser, cuando comenzó el capitalismo, pasó de el ser al tener. ¿Eso qué quiere decir? Que la identidad que antes nos definía como yo soy tal persona que tiene tal oficio, o soy alguien que hace esto u otra cosa, pasó de ser eso a ser yo soy el que posee tal cosa o el que tiene esto, ¿sí? Yo tengo un título profesional, yo tengo una casa, yo tengo esta familia. Ya pasamos de el ser al tener. Y lo que dice Guy Debord después es, con el capitalismo tardío pasamos del tener al parecer. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ni siquiera nos importa lo que tenemos. Nos importa es qué aparenta ser lo que tenemos. No nos importa el pinche Starbucks si sabe rico o no. Lo que nos importa es qué dice eso de nosotros. Dice que soy un pinche hipster, entonces lo tomo. Y eso es la hiperrealidad. Eso es lo que el capitalismo tardío comenzó a hacer. Porque ¿qué pasa? O sea, el capitalismo nació como una respuesta al hecho de nosotros tener que producir en masa para muchísimas personas. Y en ello fue muy bueno. El problema es que ese problema ya se acabó en las sociedades más avanzadas. Ya la gente no se está muriendo de hambre. Y casi que nosotros, alimentando el capitalismo como una entidad en sí misma, estamos creando necesidades. Y eso es a lo que se dedica la publicidad. A decirte como, hey, ¿sabes qué? Tú necesitas es como un cafecito. Sí. No lo necesitas. O sea, uno no necesita nada de eso. Y sin embargo, se nos crea la necesidad artificial, la necesidad virtual, de que queremos aparentar ser algo que no tenemos o no somos. Y ahora en todo se basa eso. ¿Por qué consumimos medios? ¿Por qué la gente comienza a ver un montón de TikToks acerca de qué significa, o más bien de cómo peinarse de una manera o de otra? Pues porque lo que queremos es saber cómo podemos aparentar ser tan ricos como aparentan ser los ricos de TikTok. Que por cierto, la gran mayoría de esos no tienen dinero. Y por cierto, sigan a Oxymoron en TikTok. Síganos, por favor. Por favor. Sigan esta sociedad del espectáculo. Pero el punto es que él decía que no solo los influencers. Obviamente escribió esto en el 67, ¿no? No había influencers ahí. Pero es que es tenaz, ¿no? O sea, el man ya veía la clara consecuencia de todo lo que se venía y de lo que iba a terminar sucediendo con las redes sociales, por ejemplo. Donde un montón de gente aparenta tener. Ya ni siquiera aparenta ser, aparenta tener. Pasamos del ser al tener y luego al parecer. Aparentar, sí. Y eso sí está como muy... O sea, yo sí siento que eso sí es como una de las como implicaciones más densas. Porque ahorita... Bueno, sí, ya de por sí es, entre comillas, un simulacro toda la cultura, ¿no? Es un comportamiento heredado que simplemente va como reforzándose constantemente por la sociedad y tal. Pues entonces ahorita lo que va a suceder es que, pues justamente porque existe el entorno virtual y la cibercultura, pues eso se va a ver reforzado aún más, ¿no? Como que la virtualidad está cogiendo aún más muchísima relevancia en el mundo y en la forma en la que interactuamos con el mundo, lo cual pues yo creo que puede llegar a tener como consecuencias no tan positivas, o sea, o tal vez sí, o sea, no estoy muy segura si es algo bueno o malo. Rodolfo Ginas dice que pues hay, no sé, potenciales buenos en eso, por ejemplo, este profesor filósofo de Colombia, pues yo me acuerdo que yo había leído en alguna parte que pues de hecho él sí consideraba que hay como potenciales buenos en el tema de que exista, no sé, como la cibercultura, como que tengamos el entorno virtual para poder reforzar algún tipo de conciencia más global y más consciente, valga la redundancia, respecto al mundo. Pero entonces, ¿en qué punto podemos nosotros llegar a controlar, como poner la franja de que no estamos siendo manipulados por justamente nuestro propio algoritmo, por ejemplo? O sea, porque si ya es simplemente una manipulación, pues entonces ahí como que ya no es tan positivo. O sea, podría llegar a ser muy bueno o muy malo, es lo que siento al respecto de eso.
¿Qué piensan ahí? Con respecto a la manipulación específicamente, Sofi. Sí, pues, o sea, como al tema de la... O sea, como que esto se está volviendo ya una cultura, o sea, como que la cibercultura está volviéndose aún más importante que la cultura en sí misma. Sí. Eso, con eso, justamente, porque... Pues si estamos en un entorno tan hiperreal, ¿en qué momento nosotros podemos trazar la línea y tomar como... ¿En qué momento podemos nosotros decir si nuestro pensamiento crítico, si es crítico, está siendo sesgado por nuestro propio algoritmo, ¿sí? Ese es el problema, porque pues si simplemente ya somos productos del mismo capitalismo, pues paila, o sea, ya como que no tenemos ya... Tenemos menos libertad de la que ya antes teníamos incluso. Ya entiendo a qué te refieres, sí. Sí, digamos que con respecto a la manipulación, desde mi punto de vista, pues siempre ha sucedido, ¿no? Pero evidentemente el riesgo sí es que en un mundo virtual, donde cada aspecto se puede manipular de una mejor forma, es más fácil que a ti te implanten sentimientos, implanten emociones, que te hagan percibir el mundo de una manera más adecuada a la que les convenga como tal a los que están manipulando la realidad virtual. Estoy de acuerdo, sí, ese es un riesgo brutal, y más con lo que menciona Isabel de la hiperrealidad, ¿no? Pero digamos que también de las cosas positivas que se pueden ver de eso es justamente esa posibilidad de vivir experiencias que en un mundo social no se podrían llegar a... Con un constructo social específico no se podrían llegar a vivir, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Alguien que jamás vaya a poder experimentar qué es ir a, no sé, a Japón. ¿Qué es conocer la cultura japonesa? Entonces, básicamente, la posibilidad de entrar a un mundo virtual donde puede llegar a hacer esto me parece a mí que es una implicación positiva de este tipo de ambientes virtuales, ¿no? Y eso también con muchas otras cosas, educación, incluso salud. O sea, ese tipo de entornos virtuales van a facilitar también el acceso a las personas más vulnerables. Claro, entre comillas esto, porque obviamente tener acceso ya a solo la tecnología que permita acceder al mundo virtual ya es difícil, ¿no? Pero digamos que va a reducir al menos los costos en determinadas actividades culturales, como ir a un museo, por ejemplo, como ver una película, etcétera. Entonces creo que alguna de las cosas positivas de esto, una implicación positiva es eso, justamente el acceso a nuevas experiencias de una manera económica, si se puede decir, entre comillas. Es que por lo menos a la tecnología de la realidad virtual, o sea, la capacidad que vamos a ir adquiriendo cada vez más de poder simular las realidades, yo siento que como tecnología no tiene nada de malo. O sea, de por sí, ninguna tecnología es ni buena ni mala. O sea, Uy, yo tengo algo que decir respecto a eso, pero dale, ahorita. Excepto tal vez las pistolas. No, ahorita eso no les hallo ningún otro uso estoy. más que matar. Pero ese es mi punto, como que si nosotros cogemos un martillo, por ejemplo, re comunista el ejemplo. Y una hoz. Y una hoz, sí. ¿Qué uso se le puede dar? Podemos hacer un logo con eso. Sí. Pero mi punto es que los instrumentos son solo instrumentos y la forma en la que los usamos es lo que les da esas cualidades como positivas o negativas para el bienestar general de los seres humanos. Pero los instrumentos no tienen una moralidad en sí misma. O pues yo no lo pienso así. Entonces, la realidad virtual es como tecnología, es simplemente una herramienta. Y el hecho de que nosotros la usemos de una forma o de otra depende netamente de qué decidamos hacer con ella como humanidad. ¿El problema cuál es? Pues que estamos metidos en una hiperrealidad materialista, no respecto al término filosófico, sino respecto a querer cada vez más cosas. Y no nos damos ni siquiera cuenta de qué está sucediendo. Estamos tan metidos en esta simulación que no nos damos cuenta de lo mucho que los medios, que la publicidad terminan forjando nuestra forma de ver. Lo que tú estabas diciendo, hay un término que se llama ciber, lo voy a decir en español, pero obviamente solo lo he escuchado en inglés, ¿no? Entonces lo voy a traducir súper españoletes. Como sería como ciberbalcanización, ¿sí? Ciberbalcanización. Que es ciberbalcanization. Y eso a lo que hace referencia es a estos estados en los cuales nosotros estamos tan inmersos en una burbuja social virtual que no hay forma de que pensemos que la realidad es otra cosa que esa burbuja en la que estamos metidos. Que es un poco lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿no? Entonces, si estamos
tan metidos en estas burbujitas virtuales que ahora son mucho más breves. Porque ¿qué pasa? Antes de que existiese la globalización total, uno podía salir, ver al vecino, el vecino le podía decir a uno viva Uribe y ya uno se da cuenta de qué mundo está viviendo de verdad, ¿sí me explico? Pero ya no pasa, o sea, yo puedo fácilmente no salir de mi casa y convencerme con un montón de clubs petristas que la realidad es full Petro, o sea, todo el mundo ama Petro, ¿sí me explico? Estoy dando un ejemplo, no se peguen del ejemplo. Sí, sí. Pero entonces eso, ¿no? Como que la globalización lo que ha permitido es que nos encerremos en unas burbujas que antes era imposible porque nos tocaba ir a dialogar con el que estuviera al lado, no con el que se nos daba la gana. Pero ahora el algoritmo hace que sea muy sencillo que nosotros solo entablemos conversación con aquellos que piensan exactamente igual a nosotros, por lo cual terminamos teniendo culturas enteras de terraplanistas que están convencidísimos de que la Tierra es plana. Pues porque lo único que han escuchado durante años y años es que la Tierra es plana y que eso tiene todo el sentido del mundo. Cuando si no hubiesen estado en esa civilización globalizada no habrían podido llegar a esas conclusiones. Entonces mi punto con todo esto es que la realidad virtual como tecnología no es mala en sí misma, pero en el momento en el cual el sistema que tenemos la comience a utilizar va a ser terrible. Va a ser una cosa catastrófica porque va a poder tener control acerca de dónde están mirando nuestros ojos en la pantalla. ¿Sí me explico? De cosas muy específicas acerca de nuestro consumo de contenidos. Y eso me parece peligroso, o sea... Y también vendernos experiencias hiperreales a ese extremo de que sea muy difícil diferenciar entre qué es real y qué es lo que nos están vendiendo. No sé, me parece peligroso. O sea, la puerta que se abre para la publicidad me da miedo. Sí, pues, o sea, yo... Pues, o sea, sí creo que estoy... O sea, lo que pasa es que yo sí creo que la tecnología no es neutra. O sea, en parte porque la tecnología es una creación humana, obviamente, sí. O sea, la tecnología en sí misma podría no tener ningún tipo de valor, pero pues como es una creación humana y los seres humanos sí tienen sus propias predisposiciones y sus propios conceptos, pues ellos transmiten eso. De hecho, pues ese es un concepto que yo estaba leyendo hace un rato literalmente, no antes, que se llama Machine Bias, que es como la transmisión de los prejuicios sociales a las máquinas. Sí. Y entonces, pues, bueno, es este estudioso que se llama Lanton Wiener, que habla de, no sé, cosas... Voy a poner un ejemplo para que se entienda más o menos. Hay un señor que se llamaba Robert Moses, que fue un tipo que literalmente, pues, reformó completamente la ciudad de Nueva York. Y parte de lo que él hizo, el man era re racista. Y parte de lo que él hizo fue construir unos puentes muy bajos en unas zonas para gente con clase social muy alta, ¿sí? Y el objetivo de hacer esos puentes así de bajos era que solamente los autos pudieran pasar por ahí y no el transporte público, que era donde la gente de color generalmente pues estaba transportándose en ese tiempo. Entonces, pues bueno, sí podemos decir que la tecnología no, pues es neutra entre comillas, pero pues de que tiene bias, o sea, como que lo que tú dices en parte, sí, como que se transmite el objetivo que tiene el ser humano a la hora de utilizarla o de crearla, pues sí pasa. Entonces, pues sí, o sea, también es un poquito preocupante que como que alguien esté en control total, o ni siquiera algo que nosotros no podemos entender, porque es que yo creo que llega un punto en el que ni siquiera nosotros entendemos nuestros propios algoritmos, sean los encargados de que vemos todo el tiempo. O sea, eso ya va a ser una cosa muy loca en el futuro. Pero pues es en parte lo que ya viene sucediendo desde siempre en la realidad real. O sea, ya de por sí como que los medios, como que los sesgos sociales, las tradiciones y todo lo demás pues vienen haciendo, ¿no? Entonces como, pues no sé, como que de pronto la solución vendría a ser la misma que la social, supongo, como no dejar que... Es que ya debe ser muy denso como llegar a un punto en el que sea imposible escapar de, ¿no? Pero pues yo creo que la solución podría venir a ser la misma, como no encerrarse en el propio algoritmo de uno. Porque pues lo mismo sucede con la sociedad normal, con la cultura en general. Es lo que pienso al respecto de eso. Ya, yo quisiera continuar con otro pro y contra. Lo queremos clasificar así. Para no entrar en el debate si la tecnología es buena o mala, porque siento que eso sería otro debate. Entonces, continuando con el tema, me gustaría también aclarar o acotar que también viendo cómo en esta sociedad es medio difícil en algunos casos poder acceder a determinadas experiencias, y ya me refiero a más experiencias que generen, digamos,
Bueno, todas las experiencias generan una liberación de endorfinas, etcétera, ¿no? Entonces aquí va como un pro y un contra de la tecnología virtual. O sea, en la actualidad es imposible que porque estamos compartiendo en un ambiente virtual nosotros liberemos de la misma cantidad de, no sé, serotonina o la sustancia que sea cerebral cuando nos dan un abrazo virtual o cuando tenemos contacto virtual, porque evidentemente todavía no es tan real, ¿sí me va a entender? O sea, es decir, nuestro cerebro no siente que nos estamos tocando, nuestro cerebro no siente, tampoco ve, por ejemplo, las expresiones totalmente muy reales, ¿no? No ve cada expresión facial y nosotros llevamos un montón de años. ¿No sintió esos corazoncitos? Tenía que comprobar. Nosotros llevamos milenios desarrollando todo nuestro lenguaje no verbal, el cual al menos en la actualidad no se puede traducir de una manera muy buena en los entornos virtuales. Así que nos estamos perdiendo de un montón de información que solo la podemos ver a través de más o menos emoticones y solamente a través de nuestra voz, ¿no? Entonces todo esto se pierde gracias a la realidad virtual. Pero si llegáramos a un punto tecnológico en el cual podemos simular hasta estas cosas, que yo creo que es posible, o sea, yo soy partidario de que llegaremos a eso, no muy pronto, ¿no? Pero llegaremos a eso, en el que podamos inyectarnos también las descargas de dopamina, lo que sea, que nos las inyectemos o que justamente podamos simular lo que es un abrazo directamente en nuestro cerebro, pues va a ser una realidad virtual que va a ser muy positiva para personas que por la razón que sea no puedan acceder a esto. ¿Y qué ejemplos? Pues son ejemplos muy claros. Personas que por alguna razón no puedan ver, pero tengan su corteza visual cerebral perfecta, pues van a poder experimentar lo que es ver. Personas que no puedan caminar, van a poder experimentar realmente lo que es caminar y sentirlo específicamente, no a través de una prótesis, sino literalmente lo que se siente inyectado en el cerebro y a través de una realidad virtual. Entonces siento que esto es un pro y un contra, porque pro para favorecer a todo este tipo de personas con diferencias en cuanto a sus capacidades, y malo en lo que se podría conocer como un tema de aislamiento, ¿no? Porque digamos que personas que quieran simplemente escapar de la realidad podrían llegar a estos entornos virtuales de una manera muy sencilla y preferir quedarse viviendo ahí, ya que ese entorno virtual les puede ofrecer todo lo que deseen, ¿no? Y exactamente igual como ellos lo piden. Pero el problema es que, y ya esto se pone un poco más filosófico, es que pues nosotros necesitamos de todos modos en nuestras vidas tener valles, ¿no? Tener valles positivos, valles negativos, para justamente entender qué es la felicidad, qué es la tristeza. Pero si en un entorno virtual estamos solo recibiendo descargas y descargas de lo que queremos, pues eso en un punto va a ser igual que cualquier otra adicción, ¿no? O sea, simplemente ya en un punto no nos va a dar... O sea, las experiencias que nos impriman no nos van a ser suficientes, porque es poco probable que alguna persona entre a un mundo virtual para experimentar una experiencia negativa, ¿no? Puede ser, obviamente, pero en la generalidad no. Así que nos estaríamos sobrecargando de experiencias positivas hasta un punto en que no podamos distinguir qué es algo positivo y qué es algo negativo. Igual yo creo que una simulación al 100% es imposible o es muy... O sea, es una cosa muy a futuro, porque tiene que haber una inteligencia artificial, pues o sea, para que suceda tiene que haber una inteligencia artificial que ya nos haya conectado a todos los seres humanos ahí, para que las simulaciones que sea que nosotros queramos pues sucedan o lo que sea. Pero pues para eso, pues por el momento es imposible, porque tiene que haber un ser humano que esté consciente de que la realidad virtual está tomando lugar, ¿no? Entonces pues todo mucho. Sí, yo lo hablo es como a punto distópico, de extremo de la realidad virtual. Eso podría suceder, porque igual no es necesario simular todo. O sea, no necesitamos simular cómo se parte una puerta. Necesitamos simular cómo se siente un abrazo. ¿Para qué es más fácil lo uno o lo otro? No lo sé. El futuro lo sabremos. Pero siento que eso va a ser un pro y un contra también de las realidades virtuales. Igual en esos momentos así no podamos sentir determinadas cosas tan específicamente, estoy seguro que ya existe el escapismo en este mismo mundo. O sea, seguro hay gente que tiene una vida muy normal, pero enviar chat es súper estrella. Igual que lo que mencionaba Isabel con Instagram o cualquier red social. Sí, es que es exactamente lo mismo. O sea, yo siento que, de hecho, la realidad virtual, digamos, tecnológicamente hablando, ya no hablando del sentido filosófico de realidad virtual, pues igual y viene a tener las mismas implicaciones y los mismos problemas que ya de por sí tiene el cibermundo o la cultura, ¿sí? Sí. Entonces, pues, o sea, no viene a cambiar. O sea, la diferencia vendría a ser un futuro distópico en el que literalmente vivimos una realidad simulada siendo seres humanos, o
podríamos pasar a también decir como esta teoría de que vivimos ya en una simulación, ¿no? Eso sería como la distópico futurista, sí, pero pues en realidad sí viene a tener los mismos issues ahora que lo pensamos de esa forma. O sea, yo creo que tiene los mismos problemas, pero en mayor grado, porque es que no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, digamos, cuando uno lee, eso genera dopamina, pero pues no es la misma cantidad de dopamina que te genera scrollear TikTok. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, entre mayor grado sea el problema, más se vuelve un problema y menos algo natural o algo que podamos pasar como bueno, ¿qué importa? ¿Sí me explico? Y yo siento que sí es un problema que entre más real se vuelve la realidad virtual, más va a ser fácil que eso se vuelva adictivo, más va a ser fácil que eso se vuelva un medio de control de las masas sin que siquiera se den cuenta que están siendo controladas, como en este momento son la publicidad, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que sí hay una diferencia de grado importante, que es pues lo que decía Kant. Entre más lo que es virtual, por así decirlo, va adquiriendo grados de intensidad en su realidad. Bueno, eso no lo decía Kant, ¿no? Solo decía pues que las cosas tienen grado de intensidad, yo le estoy poniendo el resto. Pero entre más grados de intensidad tenga la realidad, más nos afecta. No nos afecta lo mismo la imagen de una manzana que ver la manzana ahí con nuestros 5 sentidos y poder percibirla e interactuar con ella. Entonces siento que sí puede ser más peligroso. Igual sí, no quiero satanizar la realidad virtual como tecnología, aunque te hallo razón en que hay tecnologías que están hechas con un propósito estrictamente malo para la humanidad. Pero yo satanizaría más bien es el capitalismo. O sea, podemos fácilmente tener simulaciones perfectas en las cuales podemos entrar y adquirir bienestar y adquirir cosas que no seríamos capaces de experimentar sin esa simulación, y estaría perfectamente bien para mí si no fuese mediado por la intención de volvernos cada vez más consumistas y de volvernos cada vez más alguien que intenta aparentar tener cosas que no tiene para justificarse ante una sociedad que le exige aparentar eso porque le venden eso como libertad, ¿no? El pinche anuncio es va un man en un carro y va de paseo y tiene plata y se ve feliz y es como si quiere ser libre, compra Mazda o yo qué sé. Lo siento, Mazda. Pero sí, como que lo que me da miedo no es tanto la realidad virtual, sino el capitalismo. Pero entonces, ustedes, la realidad virtual solo como realidad virtual, si llegase a ese punto en el cual es perfecta, no sé, o sea, el punto de Sergio, como de que nadie se metería en una realidad virtual para sentir algo malo, ¿no? Entrarían para sentir placer. Ahí yo me acuerdo de un video de Pursuit of Wonder que de hecho, esto lo vimos en algún momento, yo se los mostré en algún momento como por fuera del podcast. Y pues, o sea, es que no recuerdo el título del video, lo pondré en la descripción para que no me baneen, pero sí recuerdo que pues era como, pues hablaban de ese tema, que justamente para que una realidad simulada sea una realidad simulada perfecta, pues tiene que tener los valles de los que Sergio hablaba, ¿sí? O sea, que una persona quiere tener una simulación de sí misma siendo la persona que quiere ser. O sea, como, no sé, una persona que es súper exitosa en su carrera, por ejemplo, ¿sí? Necesita también tener simulado que se esforzó para lograr eso. De lo contrario, no va a sentir que es un éxito real y no lo va a sentir como una inmersión real tampoco. Claro. Y pues de eso se trataba el video, como era un psicólogo hablando con era un psicólogo justamente de este tema, como del tema de era un psicólogo súper exitoso hablando con un inventor dentro de como una feria donde estaban exponiendo las inversiones, y el inventor le mostraba como que había creado este dispositivo increíble donde podían simular perfectamente, podía como pasar la mente del ser humano ahí para que se simulara la realidad que esa persona quería vivir de verdad, ¿sí? Y pues el psicólogo le dice como, no, pero es que eso es imposible por las razones que ustedes estaban dando antes, que estaba diciendo Yesa. Pero entonces en un punto de la noche el inventor le dice al psicólogo como, pues usted está en este momento en esa simulación. Y en realidad usted no es un psicólogo así de exitoso en la vida real, ¿sí? Usted me pidió que lo metiera aquí
Y este es el checkpoint en el que usted puede decidir si quiere quedarse aquí o quiere regresar a su vida Sí, real. si quiere pagar por la extensión Sí, de la suscripción. ¿No? Y un skin nuevo. Sí, pues, y entonces le dice como si usted lo prefiere puede quedarse en esta realidad y yo le voy a ahorrar el recuerdo de que tuvimos esta conversación, de lo contrario pues puede salir. Pero entonces ese es el punto, como que igual y una realidad perfecta simulada sí o sí tendría que tener también struggles, porque de lo contrario no se sentiría, no generaría ni siquiera la misma cantidad de dopamina. Claro, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero siento que ahí va el tema de, bueno, no quería decir mi opinión si la tecnología es buena o mala, yo también opino que es neutra porque así el desarrollo de la tecnología tenga fines negativos o positivos, al final la aplicación es lo que sí, es decir, el desarrollo de la tecnología nuclear no fue la más positiva del mundo, pero tiene un montón de aplicaciones que sí son positivas. Entonces siento que todas las tecnologías, independientemente de cómo se desarrollen, la razón por la que se desarrollaron, así sea razón para matar gente, generalmente siempre tiene una aplicación positiva. Pero bueno, con lo que dice Sophie, siento que ahí entra también el tema de las regulaciones. O sea, si llegáramos a ese tipo de tecnologías, tienen que haber regulaciones que la misma sociedad tiene que exigir y que los gobiernos tienen que implementar para el uso de las mismas. Y ya en el lado oscuro de las tecnologías, pues estarían los excesos, como en cualquier otra vaina, ¿no? El exceso sería tener mundos virtuales donde solo pasen cosas positivas, lo cual te llevaría simplemente a una adicción, igual que cualquier tipo de droga. Y en los lados positivos, o en los lados regulados, digamos, esa es mi imaginación utópica, ¿no? Y en los mundos regulados, pues tú tienes acceso a ese tipo de dificultades, pero aún así son dificultades reguladas, ¿no? O sea, yo no creo que nadie, ningún ser humano, tenga por qué vivir un conflicto armado. O sea, ese tipo de evento en la vida no es el más óptimo para poder desarrollar compasión y misericordia o cualquier habilidad. O sea, eso se podría desarrollar de mil formas diferentes en una realidad con valles más, con valles más suaves y no necesariamente con picos de dolor excesivos para poder entender eso. Entonces siento que en las realidades virtuales futuras sí va a haber una regulación de cómo tienes que aprender a tener esos extremos, pero justamente no son extremos, sino son cosas medidas en base a tu psique y en base a muchos estudios que te deberían hacer para que tú seas apta o no de entrar a una realidad virtual. Esa sería mi opinión desde mi punto de vista, para que una realidad sea óptima y sea de una manera, una aplicación positiva para todos los humanos. Sí, yo decía como en ese entorno, como si ya llegara la realidad virtual a ser perfecta, tendría que ser de esa manera. Sí, tendría que ser regulada. Sí, estoy de acuerdo, o sea, igual para que la simulación fuera perfecta, pues necesariamente tendríamos que, o sea, tendría que ser una inmersión completa regulada que solamente le mostrara a la persona lo que necesita. Y pues yo creo que de hecho, o sea, eso no estaría tan mal, o sea, no sé, es como el jutsu de Naruto. Ay, se me olvidó el nombre, no puedo recordar. Sí. Ya sé que estás hablando. Ya. El de Madara, sí, pero no me acuerdo. Yo ni me he visto Naruto y también me lo sé, güey. Ay, es buenísimo. Y pues, o sea, es como, o sea, yo siento que dependiendo de cómo se lleve, pues no es tan malo. O sea, si todo el mundo entra a una simulación donde la sociedad es más justa y todos tienen oportunidades y pueden aportarle al mundo de alguna forma, sea como sea que ellos quieran, pues, o sea, eso no sería malo. El problema sería como, porque es que si llega un punto en el que todo el mundo está en una simulación y pues incluso en la simulación tienen una mejor calidad de vida que en el capitalismo actual de la vida real, pues eso no es malo, ¿sí? O sea, yo siento que es mejor que el mundo en el que vivimos en cierta forma, de hecho. Pero pues obviamente no es como el ideal, no es como lo que uno quiere, porque uno tiene como la idea de que uno quiere libertad, ¿no? Pero ese es el punto. Sí. O sea, ¿hay alguna razón para preferir la realidad real de la realidad virtual? Porque pues no sé, o sea, ¿qué vemos en esta realidad que no pudiésemos mejorar con un diseño? Volvámonos dioses. Una de los mejores símiles que se pueden hacer al respecto de las razones que se daban para la existencia de Dios y del libre albedrío es justamente toda esta teoría de la simulación y de la realidad virtual. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál solía ser una de las justificaciones? O es todavía, de hecho, para decir que somos libres. Obviamente desde el punto de vista de un creyente, ¿no? Como de alguien que está haciendo apología por la existencia de Dios. Pues lo que termina diciendo es que Dios nos ama, ¿no? Y esto lo hemos hablado en el podcast de Dios. Pueden volver como 8 podcasts atrás. No mentiras, como 3 o 4. Y ahí vamos a estar hablando de eso. 3 podcasts hablando de eso. Sí.
Entonces, si Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Y una de las mayores virtudes en las cuales la gran mayoría de seres humanos podemos acordar es la libertad. ¿Sí? Síganme que esto va a tener sentido al final. Tiene sentido. Si la libertad es uno de los mayores bienes de la propia humanidad, Dios querría que fuésemos libres. Pero entonces ahí entra en un problema, ¿no? Porque si Dios quiere que seamos libres, no puede Él definir todo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Pero al mismo tiempo Dios tiene que tener la capacidad de asegurar que vamos a tener el mayor bienestar posible porque nos ama. Entonces, ¿qué termina decidiendo Dios? Y esto ya es o sea, ellos con eso lo que sacan es, somos libres, tenemos libre albedrío porque el libre albedrío es más importante y Dios sacrifica cosas como el hecho de que haya guerras, haya muertes y destrucción para darnos libre albedrío porque es un bien superior. Esa es la conclusión de ellos. Mi conclusión es que Dios lo que haría en esa situación, me voy a poner aquí en el papel de Dios, es darnos la ilusión de libre albedrío sin que realmente tengamos libre albedrío. ¿Por qué? Porque no necesitamos ser libres. Lo que necesitamos es sentirnos libres. El sentirnos libres es el mayor bien es uno de los mayores bienes que puede tener la humanidad. Nadie que no sienta que está tomando las decisiones por sí mismo podría decir que está en el mayor estado de bienestar. Y si no, pues no sé, cojan a cualquier prisionero, cojan a cualquier esclavo. Nadie que sienta que puede decidir lo que quiere está en el mayor estado de bienestar. Pero eso no es lo mismo que decir que tiene que poder decidir lo que quiere. Solo tiene que creer poder decidir lo que quiere. Entonces, la simulación perfecta, donde el estado de bienestar sería el mayor posible para el ser humano, tendría que incluir que nos haga sentir que somos libres de decidir lo que estamos decidiendo, pero que sea pura mentira y que todo esté planeado para que, sin importar qué hagamos, a la final sea el mayor estado de bienestar que nos podía dar la simulación. Y yo creo que pasando ciertos límites tecnológicos, que sería chévere discutir un poquito de si es posible o no llegar a ese punto, yo creo que sí sería algo bueno para la humanidad abstraerse completamente, perderse en la posmodernidad, salirse de la realidad y existir solo en una realidad virtual perfecta que está planeada y diseñada específicamente para dar el mayor estado de bienestar a todos los seres. Pues yo siento que sí, eso es lo mejor para el mundo y no solamente para nosotros, o sea, como seres humanos, pues yo también estaría redispuesta. El otro día también les hice la pregunta, ¿no? Que vi como en una encuesta de Reddit o algo así, como si prefieren... mi fuente. Esto, que decía como... prefieren la paz por encima de la realidad, ¿sí? Entonces, pues sí, perdón, por encima de la libertad es la cosa. Prefieren la paz por encima de la libertad. Y pues sí, ahí vuelve el mismo tema, o sea, yo sí siento que pues yo estaría dispuesta a, si es lo mejor para todas las personas y también para el mundo que nos rodea, para el resto de los seres del mundo, pues yo también estaría redispuesta a hacerlo, a simplemente meterme en el entorno virtual y ya, nunca volver a salir también. Y y ese es el punto también, yo creo que yo creo que toda la gente lo haría en cierta forma. Hay mucha gente diría que no, pero yo cómo voy a vivir en algo que no es real, porque haría eso. Nah, yo creo que sí. Yo creo que en el cuento que les dije de Pursuit of Wonder, en el checkpoint en el que el inventor le dice al psicólogo que si quiere regresar a su realidad o quedarse en la realidad simulada, todo el mundo ya diría como sí. Yo creo que sí, al menos, no sé, el 95% de las personas diría sí. Sí, yo pondría también, no la pondría tan al 95%, pero creo que también dependería cómo se planteara esa pregunta en el checkpoint. Si ustedes le dicen, vea, ¿usted vive en Latinoamérica? Métame, enchúfeme sí, ya, todo bien, ya, déjeme acá. Pero si usted le dice, no, pues vea, realmente usted tiene un estilo de vida súper bueno también. O sea, prácticamente es igual que esto, solo que no es tan famoso. O sea, ya uno... O sea, si usted le hacen esa pregunta, ustedes dicen, bueno, lo podría pensar. Simplemente no soy tan famoso y la otra realidad es la realidad. Pero si te dicen como tu condición social es una mierda y acá tienes todo esto, pues yo creo que sí, ahí sí podemos hablar del 95%. Y con respecto a lo que decía Yesael sobre el mayor estado de bienestar, no, yo estoy de acuerdo, es decir, igual no siento que actualmente tengamos libertad, o sea, que actualmente ya pasa eso, porque pues como hablábamos del tema de la publicidad, los medios de comunicación, etcétera, pues ya actualmente nos están vendiendo libertad ficticia, ¿no? Es como, sí, usted puede crecer en el mejor entorno y usted puede tener el mejor trabajo y tales. La cagada es que igual acá usted nunca lo logra. En la realidad virtual pues sí es más viable que usted lo logre hacer, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo que si fuese posible, considero que sí sería mejor tener una realidad virtual
siento que hay algunos detalles que toca medio manejar, ¿no? Como, ok, la alimentación, la reproducción, ese tipo de vainas. Pero son detalles ahí menores Detalles. con respecto a la felicidad global de los que estén metidos ahí. Porque igual no necesariamente tenemos que estar conectados todos en un mismo mundo. Cada uno podría tener, pues obviamente, todo depende de la tecnología, ¿no? Pero obviamente en caso ideal, si es necesario, cada quien podría tener su propia realidad virtual con su poco de NPCs súper desarrollados que también parecen personas reales y que teóricamente en ese mundo lo serían. O es que yo creo que llegaría a un punto en donde ni siquiera sería necesario, porque ya respecto a lo que estaba diciendo Jessa, si es posible llegar a un punto de simulación como ese, pues yo siento que no sería necesario. O sea, como que, por ejemplo, si nosotros traemos, pues no sé si hablaba Jessa de lo de la teoría de la simulación, de que ya estamos en una simulación o no, pero pues yo creo que sería posible que si estuviéramos en un entorno simulado que no necesariamente cumple las mismas reglas que el mundo original, ¿sí? O sea, como que igual y mientras sea suficiente para tener al usuario contento, pues no es necesario que esté muy fiel al mundo real. Ah, sí, tienes razón, es verdad. O sea, podríamos tener mundos de fantasía y tales, y con las mismas regulaciones de dopamina y de frustración y tales. Sí, no, realmente no es necesario, o sea, es completamente irrelevante. O sea, si las ponen unas reglas específicas para el mundo, pues yo creo que el cerebro terminará por acostumbrarse a eso y ya, o sea... Sí, es verdad. No es necesario que la simulación sea fiel a la realidad para que igual sea una simulación en la que los seres... en la que podríamos de hecho estar en este momento, ¿sí? Sí. Sí, estoy de acuerdo. O sea, si nos logran engañar, no importa si es una realidad en la que podamos volar, porque simular eso se puede simular y ya. Si logramos implantarlo de la forma adecuada en el cerebro, pues va a ser real y ya. Sí. Yo los problemas los hablo más en el entorno tercero. O sea, esa persona está metida, digamos, en una cápsula, ejemplo. Pues a esa persona tocarle comida en su cuerpo real. Entonces toca meterle suero y tales. Me refiero más como ese tipo de cosas. Sí, diríamos a punta de suero. Sí, exacto. Son como detalles, pero son detalles, pero se pueden manejar. O sea, si nos podemos implantar vainas en el cerebro, pues esos detalles de comer y eso no creo que sean relevantes. Sí, o sea, si logramos simular la conciencia, eso es lo de menos. Todo el resto es lo de menos. Siento que genuinamente el mayor problema con el que se puede enfrentar el ser humano a la hora de simular la realidad en su totalidad es simular la conciencia humana. O sea, es muy jodido. No tenemos ni siquiera... No sabemos ni siquiera por dónde comenzar. Y ahí viene todo el dilema acerca de la inteligencia artificial y saber qué tan inteligente realmente está siendo hasta este momento. Porque hay un concepto en psicología que es como el zombie. Que no es cualquier zombie, ¿no? Es el zombie en filosofía. Es el zombie filosófico. ¿Qué es el zombie filosófico? Es exactamente un simulacro de alguien consciente. ¿Qué quiere decir eso? Pues es alguien que es capaz de demostrar sentimientos como si fuesen reales, de demostrar que está vivo como si realmente lo estuviese. Y si tú le preguntases a un zombie filosófico, ¿usted está vivo? ¿Usted siente cosas? ¿Usted está feliz ahorita? Te respondería igual, exactamente igual que un ser humano. Pero al mismo tiempo, no es consciente. Son solo procesos que están pasando de forma automática dentro de sí mismo, pero no hay una conciencia real dentro de sí mismo. Entonces, la pregunta es ¿este ser puede existir? O sea, ¿puede existir alguien que se comporta exactamente como un ser consciente, pero no es consciente? ¿O a la hora de juntar absolutamente toda la complejidad de sistemas que se requieren para simular eso, inmediatamente surge la conciencia, lo queramos o no, ¿no? Sí, entiendo. Pues sí, pero ni idea, o sea, no tenemos ni idea si eso es posible o no. Es que sí, o sea, es imposible. Y por eso llegará el podcast de inteligencia artificial. Eso. Pero igual sí, o sea, es muy denso de saber, o sea, ya como pues simplemente para responder a tu pregunta, porque nosotros no entendemos nuestra mente y tenemos el sesgo de la mente misma y no podemos analizar la mente porque estamos sesgados por la mente misma. O sea, es muy complicado, o sea, simplemente es como un problema... como desde cualquier aspecto, es muy difícil entenderla, por lo tanto es muy difícil saber. No sabemos cómo surge ni por qué tampoco, entonces pues va a ser muy complicado. Puede ser que ya exista una inteligencia artificial con conciencia y solo de repente decidió fingir que no la tiene para dominar el mundo y destruirlo desde adentro, pero pues realmente no sabemos, o sea, surgiría yo creo que por accidente incluso, así como tú lo estabas mencionando, porque no veo cómo más. Nosotros no tenemos en este momento, creo yo, la capacidad conceptual, ni filosófica, ni científica para conseguir crear una conciencia porque no la entendemos. Pero es que ese es el punto, probablemente ni siquiera necesitamos entenderla. O
sea, ¿cómo sabemos que no hay una protoconciencia ya en las inteligencias artificiales que tenemos creadas? O sea, por eso Yo no digo, creo que sí. haya una conciencia total, obviamente, porque pues falta mucho para que ese ser sea capaz de reconocer su entorno, reconocerse a sí mismo y ver una diferencia clara entre ambos y tomar decisiones autónomas, o bueno, que parezcan autónomas por lo menos. Pero sí de pronto hay una protoconciencia, o sea, de pronto tiene una especie de conciencia acerca de lo que está sucediendo a su alrededor. Y la vaina es que ¿cómo vamos a hacer para saber? Porque sí, no hay la prueba de forma. Turing no sirve para un carajo, para saber si es consciente o no. Porque podemos preguntarle a la máquina como... Podemos poner, y ya se hizo, se puso una máquina de Google a responder, a llamar a una persona y decirle como, hey, no, pues es que tu cita en la peluquería no estaba. ¿Quieres que la cambiemos para el martes? Y la persona le contestaba y tal. Y la persona que estaba escuchando la inteligencia artificial jamás se dio cuenta de que era una inteligencia artificial. Y eso ya sucedió. Esa es la prueba de Turing. Y ya la pasamos. Y sin embargo seguimos sin poder decir si hay conciencia detrás de eso o no. Sí, pues o sea, por eso te digo, yo siento que si existe, es un accidente. O sea, no tenemos ni idea de por qué. No tenemos la manera de hacerlo nosotros, pero pues sí puede ser que sí. O sea, puede ser que simplemente el rejunto de los sistemas y la capacidad de aprendizaje ya de por sí haga que la cosa esa pues obtenga algún tipo de conciencia sobre sí misma. Pero pues si es así es porque es accidente. Eso es lo que yo pienso al respecto. Sí, yo creo que si llegamos a tener una simulación perfecta, no lo vamos a saber hasta que hayamos generado 3 genocidios con un montón de seres que ya eran conscientes y no lo sabíamos. Qué garra. Pero bueno, pues creo que con eso podríamos cerrar. O sea, yo creo que es posible tener una simulación de la realidad igual a la realidad, solo si somos capaces de pasar el límite de simular la conciencia. Y creo que ese sería mi último punto acerca de también la pregunta de si ya vivimos en una simulación, ¿no? Que ese pues, es el argumento de Nick Bostrom. Decir que o el ser humano nunca va a ser capaz de adquirir la tecnología posible para simular la realidad, o, bueno, no el ser humano, cualquier ser consciente, o cualquier cultura consciente no va a tener ningún interés en el futuro cuando tenga la tecnología de generar estas simulaciones por alguna razón que nosotros no entendemos, o muy probablemente vivimos en una simulación. Hay Pues, que elegir una de esas 3. Sí, no, pues o sea, yo lo que pienso de eso es que si vivimos en una simulación, no importa que no podamos comprender la realidad. O sea, no importa que la simulación no sea... Eso ya lo he dicho antes, como que no importa que la simulación en la que vivimos no la entendamos, ni que sea fiel a la realidad real, que no es la simulación en la que vivimos. Lo importante es que estamos siendo simulados y creemos que estamos aquí y ya. Eso es literalmente todo. Eso por una parte. Lo segundo es que yo creo que sí vivimos en una simulación, como ya lo decía antes, pero es una simulación social y tecnológica de otro tipo. Mira la cara de Sergio en la vida real. O sea, porque yo creo que la hiperrealidad es una simulación, ¿sí? O sea, Sí. yo creo que también de por sí ok. nuestra propia conciencia subjetiva de como seres humanos que no puede percibir la realidad, pues es una simulación también. Entonces yo sí creo que vivimos en una simulación desde cualquier perspectiva, incluso si no es tecnológica. Ya, punto. Ese es mi ser, así es como yo cierro. Desde mi punto de vista, creería que si lo logramos iba a ser muy áspero y va a tener un montón de beneficios para la sociedad. Que obviamente esos beneficios van a suceder después de un montón de cagadas, no solo a nivel virtual, sino también a nivel, pues, digamos, teóricamente real. Y pues nada, o sea, creo que sí va a ser muy chévere. O sea, yo sí sueño con ese mundo que lastimosamente no podré ver. Tendré que quedarme con este asqueroso VRChat. Ni siquiera mueve la boca, güey. Sí. Pero tal vez cuando sea muy viejito, si alcanzan a lograrlo, pues bueno, que me conecten bueno, antes de morir, así se alarga. No, mentira. Ya está el testamento de Sergio. Y ya, sí, yo también diría como está muy chévere la realidad virtual. Sí, yo opino parecido a Sophie en que, y que importa, ¿no? O sea, estemos o no en una simulación, ¿eso cambia en algo la forma en la que tenemos que existir? Pues no, en lo más mínimo. Hay algo que dice Spinoza, yo no me puedo ir sin citar a Spinoza, en su Tratado del Entendimiento, donde habla acerca de qué podemos conocer y qué no, justamente. Y una cosa que él dice es, todo lo que nos afecta es parte de lo que podemos conocer, porque nos afecta, por lo cual podemos necesariamente tener un conocimiento al respecto de ello. Lo que no nos afecta es incognoscible, lo que no nos afecta no lo podemos conocer en lo más mínimo, pero si no nos afecta igual que importa, o sea,
¿Para qué vamos a querer conocer algo que igual no hace parte en lo más mínimo ni afecta en lo más mínimo la realidad, ¿no? No importa, o sea, vivimos en una simulación, pero ¿a quién le importa? O sea, nada va a cambiar. De todas formas podemos seguir haciéndonos exactamente las mismas preguntas y seguir respondiéndolas. Y dentro de esta capa de la realidad va a seguir teniendo sentido. Que es lo mismo que decía Epicuro acerca de los dioses cuando le preguntaban. Él obviamente lo decía para que no lo colgaran porque obviamente era ateo, pero él lo que decía es como... Si los dioses existen, son tan perfectos que ¿qué les va a importar nuestras imperfecciones? ¿Para qué se van a preocupar ellos por si nosotros estamos felices o no? Si ellos se preocupasen por si nosotros estamos felices o no, entonces no serían perfectos porque dependen de nosotros. Ya no son un ser entero en sí mismo. Entonces, si los dioses existen, no les importamos un carajo y no tienen nada de inferencia en la realidad. Y nada, con la simulación hay un símil muy grande. Si la simulación es real, si vivimos en una simulación, como tecnológicamente hablando, pues qué importa, o sea, todo el resto de cosas siguen exactamente igual. Y si no, igual, la cantidad de conocimiento que podemos tener acerca de la realidad es muy poca, igual que importa. Podemos tener conocimiento al respecto de las cosas que nos afectan y eso es lo único que le importa o le debería importar al ser humano. Eso es lo que creo. Sí, pues ya, más allá de eso, pues sí, como que... Igual es un pensamiento interesante, o sea, como que sentir que estamos en una simulación nos hace cuestionarnos el libre albedrío y eso me parece que es como chévere también, pero eso será otro podcast también. Y por eso llegará el podcast del libre albedrío. Sí. Bueno, listo. es muy chévere la charla. Sí. Esto fue un experimento aquí con VRChat. Esperamos les guste. Mejoraremos. Sí, vamos a girarnos todos para poder despedirnos. Entonces miren a la cámara. Camarógrafo, por favor, acérquese. Espere. Sosténgalo. Bueno, breves. ¿Bailamos o qué? Ah. Bueno, sí, ¿por qué no? También bailemos, Es pues. el baile de la hiperrealidad. Por un segundo me voy a morir. ¿Dónde está Dance? Bailen que igual nada existe. Pues no, listo muchachos, ¿no? Nos estamos Sí, ya. hablando, muchas gracias. Muchas gracias, Chao. como siempre. Chaitos. Chao.